El sol de julio abrazaba las estrechas calles de El Carmen, una pequeña ciudad colombiana enclavada en las colinas de Santander. El aire huele a polvo y a fruta demasiado madura. En días así, la vida parecía detenerse, y solo unos pocos transeúntes se atrevían a salir de sus casas para escapar del calor abrasador. Pero el pequeño café, El Pueblo, en la plaza central, estaba abarrotado. Un viejo ventilador bajo el techo soplaba perezosamente aire caliente sin mucho alivio. 3 mujeres estaban sentadas en una mesa cerca de la ventana, discutiendo algo animadamente. Aurora Navarro, una mujer delgada de 34 años, con el pelo largo y negro recogido en un moño descuidado y profundos ojos castaños, daba vueltas nerviosas a una taza de café frío entre las manos. Frente a ella se sentaban sus amigas de toda la vida. La rellenita y rubicunda Violeta Robles, que trabajaba en la panadería local, y la silenciosa Paulina Quintero, maestra de escuela. No entiendo qué pasa, suspira Aurora mirando a sus amigas. Es como si Ramiro se hubiera convertido en otra persona. Llega tarde a casa, está siempre irritado, apenas hablamos. 10 años de matrimonio, y de repente un distanciamiento así. Violeta cubrió la mano de su amiga con la palma. Todos los hombres pasan por periodos de enfriamiento, querida. Recuerda que hace 2 años, mi Álvaro decidió de repente que necesitaba más espacio. Y luego las cosas mejoraron. Ramiro ni siquiera me mira. Aurora bajó los ojos, intentando ocultar las lágrimas que brotaban. A veces siento que soy un fantasma en mi propia casa. Paulina, que hasta entonces había estado escuchando la conversación en silencio, alzó por fin la voz. ¿Cuánto tiempo lleva así? Casi 3 meses, respondió Aurora, ajustándose maquinalmente el cuello de su descolorido vestido azul. ¿Y has intentado hablar con él? Muchas veces. O me hace la pelota, o me dice que me lo estoy inventando, o se va dando un portazo. Empiezo a pensar que sale con alguien. Violeta y Paulina intercambiaron rápidas miradas. El Carmen era un pueblo pequeño donde los rumores corrían más rápido que un incendio forestal en la estación seca. Si Ramiro realmente tenía otra mujer, tarde o temprano saldría a la luz. «No debes rendirte», dijo Violeta con firmeza, dejando la taza a un lado. «Habéis pasado muchas pruebas juntos. ¿Recuerdas la sequía de hace 3 años? ¿Y aquella vez que Ramiro estuvo a punto de morir en la obra? Lo superasteis. Esta también la superaréis». «¿Pero cómo?». La voz de Aurora sonaba desesperada. «Intento hacerlo todo igual que antes. Cocinar sus comidas favoritas, tratar de parecer atractiva a pesar de estar cansada después del trabajo. Pero es como si no se diera cuenta». «Sorpréndele», sugirió Paulina, golpeando la mesa con las uñas. «A los hombres les encantan las novedades. Haz algo inesperado». «O ponle a prueba», añadió Violeta, bajando la voz a un susurro. «Si sospechas de una infidelidad, tienes que averiguar la verdad. La incertidumbre es lo peor». Aurora negó con la cabeza. «No sé. Ramiro siempre ha sido muy fiable. No puedo imaginar que él...». No pudo terminar la frase. La sola idea de que su marido pudiera haberla traicionado le resultaba insoportable. Durante los últimos 10 años, lo habían compartido todo, alegrías y penas. Juntos habían sobrevivido a la pérdida de su madre hacía 5 años. Juntos habían soñado con los hijos que nunca habían podido tener. Aurora siempre había encontrado su unión inquebrantable, a pesar de una vida humilde llena de las preocupaciones diarias de la supervivencia. «¿Y tus hermanos?», preguntó Violeta. «Siempre han estado dispuestos a dar la cara por ti, sobre todo Darío». Aurora arrugó la nariz. «No quiero que se involucren, al menos no todavía. Ya sabes lo calientes que son, sobre todo cuando se trata de mí». Los hermanos de Aurora, Darío, Santiago y Mateo, eran conocidos por su temperamento fogoso y su lealtad sin límites hacia su hermana. Tras la muerte de sus padres, Darío, como el mayor, había asumido el papel de cabeza de familia, y aunque Aurora ya era una mujer adulta, los hermanos seguían sintiendo que era su deber protegerla. «Debes luchar por tu marido», dijo Paulina, mirando a Aurora directamente a los ojos. «Si realmente está distanciado, tráelo de vuelta. Utiliza todos los medios posibles. Recuérdale lo que significáis el uno para el otro». «¿Y si ya ha elegido a otra persona?», preguntó Aurora en voz baja. «Entonces haz que se arrepienta». La voz de Paulina destelló una nota acerada.
Los hombres no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta del café. Entró un hombre alto con ropa de trabajo cubierta de polvo y cemento. Su rostro bronceado, enmarcado por un pelo corto y canoso, parecía cansado. Al ver a Aurora, frunció el ceño y se dirigió lentamente hacia su mesa. ¿Ramiro? Aurora miró sorprendida a su marido. ¿Qué haces aquí? Buscándote, respondió él secamente. No me dijiste que te quedarías hasta tarde después del trabajo. Pensé que llegarías tarde esta noche. Aurora sintió que el color inundaba sus mejillas. Quería quedar con las chicas. Es tarde, la interrumpió Ramiro. Estoy cansado y quiero irme a casa. Violeta y Paulina intercambiaron miradas significativas. La frialdad en la voz de Ramiro era evidente. Claro, Aurora se levantó apresuradamente, sacando una cartera hecha jirones de su bolso. Solo pagaré. Ya he pagado, le espetó Ramiro, dándose la vuelta para marcharse. Aurora sonrió culpable a sus amigos y siguió a su marido. Una vez fuera, caminaron en silencio hacia su casa, en las afueras de la ciudad. El aire del atardecer había refrescado un poco, pero el sofoco no había desaparecido. Tampoco había desaparecido la tensión entre ellos. Podrías haber sido más amable con mis compañeros, dijo Aurora rompiendo el pesado silencio. Y tú podrías haberme avisado de que llegarías tarde, le cortó Ramiro, sin aminorar el paso. Llegué a casa y estaba vacía, sin nota, sin nada. No pensé que volverías tan pronto. Las últimas semanas has venido de noche. Ramiro aminoró el paso y miró a su mujer. Algo parecido a la culpa brilló en su mirada, pero fue inmediatamente sustituido por la irritación. Tengo mucho trabajo. Sabes que construir un nuevo centro comercial es un proyecto responsable. Nuestro futuro depende de ello. Nuestro futuro, Aurora se hizo eco. A veces pienso que ya no tenemos futuro juntos, Ramiro. Se detuvo bruscamente. ¿Qué quieres decir? Te estás distanciando de mí. Ya no hablamos, no pasamos tiempo juntos. Ni siquiera me miras como antes. Estás exagerando, Ramiro reanudó la marcha. Es que estoy cansado del trabajo. No es solo eso. Aurora sintió que un nudo le subía a la garganta. Algo ha cambiado. ¿O ha entrado alguien en tu vida? Ramiro se detuvo tan bruscamente que Aurora estuvo a punto de chocar contra él. ¿De qué tonterías estás hablando? Su voz sonaba demasiado nerviosa. ¿Tus compañeros te susurraban esas cosas? Sobre todo esa Paulina, siempre metiendo las narices en los asuntos de los demás. Deja a mis amigos fuera de esto. Tengo la sensación de que me ocultas algo. Ramiro se pasó la mano por la cara, secándose el sudor y el polvo de un día de trabajo. Lo único que escondo es el cansancio. Trabajo como un demonio para que tengamos lo suficiente para vivir, y tú me acosas con sospechas. Se acercaron a su casa, una pequeña estructura de adobe con tejado de hojalata y un diminuto jardín delantero donde Aurora cultivaba flores y hierbas aromáticas. Otras veces les había parecido un acogedor refugio del mundo exterior. Otras veces les había parecido un acogedor refugio del mundo exterior. Ramiro abrió la chirriante verja y dejó entrar a su mujer. Este gesto de cortesía le pareció falso a Aurora por alguna razón. La velada transcurrió en un silencio opresivo. Cenaron arroz con frijoles y plátanos fritos, que Aurora había preparado antes de reunirse con sus amigos. Ramiro miraba fijamente el viejo televisor en el que emitían un partido de fútbol. Aurora intentaba leer el libro andrajoso que le había prestado Paulina, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Me acostaré pronto, dijo, cerrando el libro. Mañana hay turno de mañana en la tienda. Ramiro asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Ramiro, Aurora se detuvo en la puerta del dormitorio. ¿Podemos hablar mañana? ¿Una charla de verdad? Él suspiró, haciendo que el televisor sonara más bajo. ¿De qué quieres hablar, Aurora? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Ya no puedo más. No pasa nada. Se levantó del sofá y se acercó a ella. Por un segundo, algo parecido a la ternura de antes brilló en sus ojos. Es solo una mala racha. Tengo muchas cosas en la cabeza que no quieres compartir conmigo. No quiero agobiarte. Aurora negó con la cabeza. Es decir, siempre lo hemos compartido todo, lo bueno y lo malo. Y ahora es como si hubieras puesto un muro entre nosotros. Ramiro no contestó.
Le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara, un gesto que antes le había acelerado el corazón. Ahora solo sentía amargura. «Vete a la cama», le dijo suavemente. «Realmente pareces cansada». Aurora asintió y desapareció en el dormitorio. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando los ruidos del salón. Ramiro no volvió a la cama hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, Aurora se despertó con dolor de cabeza. Ramiro se había ido. Solía salir temprano para llegar a la obra antes de que llegara lo peor del calor. En la mesa de la cocina había una taza de café vacía, la única prueba de su presencia. La tienda, el mercado donde trabajaba Aurora, estaba situada en la calle principal de El Carmen. Era una pequeña tienda de comestibles propiedad de la familia Monteverde. Aurora llevaba 7 años trabajando allí como cajera y conocía a casi todos los vecinos por su nombre. «Pareces enferma, chica», comentó doña Consuelo, la dueña de la tienda, cuando Aurora apareció en la puerta. «¿Te ha pasado algo?» «Es que no he dormido bien», sonrió Aurora con esfuerzo, mientras se ponía el delantal de trabajo. Doña Consuelo, una mujer de unos 60 años, de ojos penetrantes y lengua afilada, la examinó críticamente. «¿Se trata de tu Ramiro? ¿Se habla en el pueblo?» Aurora se puso fría. «¿Qué clase de habladurías?» Doña Consuelo hizo un gesto con la mano. «Nada en concreto, solo cháchara. Ya sabes cómo es en los pueblos pequeños. La gente solo te da una excusa para cotillar». «¿Y qué se dice exactamente?» Aurora sintió que le temblaban las manos. «Nada de qué preocuparse», doña Consuelo le dio un golpecito en el hombro. «Mejor ponte a trabajar en la mercancía. Hoy ha llegado un nuevo cargamento de fruta, hay que colocarlo». El día se alargó agónicamente lento. Aurora atendía mecánicamente a los clientes, sonriendo y respondiendo a los saludos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de doña Consuelo la mantenían en vilo. ¿Cuál era el rumor que corría por el pueblo? ¿Y por qué ella no sabía nada? Hacia el mediodía, entró en la tienda una joven a la que Aurora había visto por primera vez. Alta, delgada, con una mata de pelo castaño y labios de colores brillantes. Iba vestida con demasiada delicadeza para su pequeña ciudad, con un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Aurora cuando la desconocida se acercó a la caja registradora con una cesta llena de fruta y una botella de vino caro. «Eso es todo», sonrió la mujer, mostrando sus blancos dientes. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «7 años», respondió Aurora, fichando la mercancía. «Entonces, ¿conoces a todo el mundo en la ciudad? Me he mudado aquí hace poco y aún no me he orientado». «El Carmen es un pueblo pequeño, conocerás a todo el mundo rápidamente». «Eso espero», la mujer le tendió el dinero. «Especialmente con estos interesantes constructores». Algo en la entonación de la desconocida hizo recelar a Aurora. Miró más de cerca a la mujer y se fijó en una fina cadena de oro que llevaba al cuello con un pequeño colgante en forma de llave, exactamente el mismo que Ramiro le había regalado una vez por su aniversario de boda. «¿Has conocido ya a algún lugareño?», preguntó Aurora con la mayor naturalidad posible, tendiéndole el cambio. «Ah, sí», la desconocida recogió la bolsa de la compra. «Con algunos muy cercanos. Que tenga un buen día». Cuando la mujer se marchó, Aurora sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Podría ser realmente ella? ¿La que había hecho que Ramiro se enfriara con ella? ¿O simplemente se estaba volviendo paranoica por la falta de sueño y la ansiedad constante? Al final de la jornada laboral, Aurora se sentía absolutamente destrozada. Al llegar a casa, encontró una nota de Ramiro. «Llegaré tarde, no me esperes levantada para cenar». La letra era descuidada, como si hubiera tenido prisa. Aurora se sentó en el borde de la cama y rompió a llorar. Todo indicaba que sus peores temores se estaban confirmando. Ramiro, su Ramiro, a quien había entregado 10 años de su vida, la había traicionado. ¿Cómo iba a vivir sabiéndolo? ¿Y qué debía hacer? Enjugándose las lágrimas, se acercó a la cómoda y abrió el primer cajón. Debajo de un montón de sábanas había una vieja caja de caoba, regalo de su madre. Aurora la abrió y sacó un collar de oro con una pequeña esmeralda, lo único de valor que tenía, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Su madre se lo había regalado antes de morir, haciéndole prometer que nunca se separaría de él.
Es parte de nuestra historia, Aurora, le había dicho su madre. Forma parte de ti, cuídalo como yo lo he cuidado. Aurora nunca llevó el collar, era demasiado caro y llamativo para sus humildes vidas. Pero a veces, en momentos especialmente difíciles, echaba mano de él, para sentirse conectada a su madre y fortalecida. Ahora, mirando la esmeralda que brillaba en la penumbra, Aurora sintió una fría determinación. Si Ramiro realmente la engañaba, debía descubrir la verdad y hacerle pagar por ello. Había pasado una semana desde que Aurora conoció al misterioso desconocido en la tienda. 7 largos días y noches llenos de dudas y temores. Ramiro apenas había vuelto a casa, encontrando cada vez nuevas excusas para regresar tarde, y cuando aparecía, se mostraba silencioso y distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Aquel domingo por la mañana, Aurora decidió visitar a su hermano mayor, Darío. No había hablado de sus problemas familiares con él desde que se casó con Ramiro, en parte por orgullo, en parte por reticencia a involucrar a sus hermanos en su vida personal. Pero ahora sentía que ya no podía arreglársela sola. Darío vivía al otro lado de la ciudad, en una casa de ladrillo macizo que había construido con sus propias manos. A diferencia de muchos de los hombres de la zona, no comprometía su vida con una sola mujer, prefiriendo la libertad a los lazos familiares. Hubo una vez rumores sobre su relación con la hija de un hombre rico de la localidad, pero esta historia terminó trágicamente. La chica murió en circunstancias misteriosas, y desde entonces Darío se ha encerrado en sí mismo. Al acercarse a la casa de su hermano, Aurora sintió un ligero escalofrío. De niña, Darío siempre la había protegido. De los matones, de los profesores injustos, de las dificultades de la vida. Tras la muerte de sus padres, se había hecho cargo de sus hermanos pequeños, a pesar de ser aún muy joven. Duro por fuera, pero bondadoso por dentro. Así lo había conocido siempre. Darío estaba sentado en el patio, limpiando una vieja escopeta de caza, un elemento permanente de la vida en su barrio, donde los animales salvajes se paseaban a menudo por la ciudad. Cuando vio a su hermana, dejó el arma y salió a su encuentro. Alto, ancho de hombros, con una espesa barba negra y penetrantes ojos oscuros, Darío Navarro inspiraba respeto y a veces miedo a quienes le rodeaban. ¿Aurora? Había sorpresa en su voz. ¿Te pasa algo? ¿Qué te hace pensar eso? Intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Rara vez vienes sin avisar. Darío escrutó su rostro. Y pareces agotada. Entra. Prepararé café. Dentro, la casa de Darío era ascética, pero limpia. Sin adornos, solo lo esencial. De las paredes colgaban fotos de la familia Navarro. Sus padres el día de su boda, la pequeña Aurora y sus hermanos de picnic junto al río, su madre en el hospital poco antes de morir. Darío puso la cafetera agrietada en la cocina y sacó 2 tazas. Cuéntame, lanzó brevemente sin volverse. No sé por dónde empezar. Aurora se sentó a la mesa, juntando las manos con nerviosismo. Con la verdad, le dijo Darío. Esto es por Ramiro, ¿verdad? Aurora asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Creo que tiene a alguien, le espetó finalmente. Darío no pareció sorprendido. Sirvió en silencio el café humeante en tazas y se sentó frente a su hermana. ¿Qué te hace pensar eso? Ha cambiado, distante. Casi nunca viene a casa. Y cuando lo hace, es como si fuera un extraño. Podrían ser problemas en el trabajo, comentó Darío, pero no había convicción en su tono. Eso es lo que yo también pensé. Pero entonces... Aurora le habló a su hermano de la misteriosa mujer de la tienda, del colgante parecido al que Ramiro le había regalado una vez, de la extraña reacción de doña Consuelo al mencionar los rumores. Darío escuchó atentamente sin interrumpir. Su rostro severo se ensombreció a medida que Aurora revelaba los detalles de sus sospechas. Sus manos grandes y callosas agarraron con fuerza la taza de café, y en sus ojos se encendió el fuego que a Aurora le era familiar. Siempre lo hacía cuando su hermano se disponía a dar la cara por la familia. ¿Por qué has estado callada tanto tiempo?, dijo finalmente Darío cuando ella terminó su relato. Esperaba equivocarme. Aurora bajó la mirada hacia sus manos. Que esto solo fuera una mala racha. Todo el mundo tiene problemas. Problemas, sí. Darío se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Pero faltas de respeto, nunca. Si Ramiro de verdad se ha buscado otra mujer...
No terminó la frase, pero Aurora era muy consciente de lo que había detrás de aquel silencio. Darío nunca se había caracterizado por ser blando de carácter, sobre todo cuando se trataba del honor de la familia. «No quiero que interfieras», dijo rápidamente. «Al menos, no hasta que estés seguro». «¿Y cómo vas a conseguir esa certeza?». Darío se volvió hacia ella. «¿Vas a seguir torturándote con conjeturas? ¿Ver cómo vuelve a casa oliendo el perfume de otra persona?». Aurora se estremeció. No le había hablado a su hermano del perfume, pero ahora que él lo mencionaba, se acordaba. El vago aroma que a veces percibía en la ropa de Ramiro. Dulce, floral, nada que ver con su propio perfume, comprado hacía tiempo en un mercado de una ciudad vecina. «¿Sabes una cosa?», preguntó en voz baja. Darío guardó silencio, como si sopesara sus palabras. «El Carmen es un pueblo pequeño, hermana. La gente habla». «¿Qué dicen?». «Que hay una casa nueva en la entrada norte del pueblo, y que allí vive una mujer que trabajaba en Bogotá. Es hermosa, viste caro, y tiene visitas por las noches». Aurora sintió que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. «¿Y Ramiro?». «Lo vieron por ese barrio». Darío volvió a sentarse frente a su hermana. «No solo a él, si eso te hace sentir mejor». «No lo hace», sonrió Aurora con amargura. «No lo hace más fácil en absoluto». Se quedaron en silencio un rato. Los pájaros cantaban ruidosamente al otro lado de la ventana y en la casa de enfrente sonaba música. Alguien escuchaba viejas baladas colombianas sobre el amor y la traición. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Darío. «No lo sé», admitió Aurora con sinceridad. «A veces pienso que debería luchar por nuestro matrimonio. Otras veces desearía marcharme y no volver jamás». «Siempre puedes volver a casa», le cubrió Darío la mano con la suya. «Tu habitación permanece intacta desde que os casasteis». Aurora sonrió débilmente. Sabía que su hermano decía la verdad. Siempre había sitio para ella en la casa familiar, donde ahora vivía Mateo, el menor de los hermanos. «Tengo que averiguar la verdad», dijo con firmeza. «Sin duda. ¿Y si es la verdad? Entonces decidiré qué hacer a continuación». Darío asintió, aceptando su decisión. Se levantó pesadamente y se acercó a un viejo aparador que había contra la pared. Abrió el cajón superior, sacó de él una cartera hecha jirones y sacó unos cuantos billetes. «Toma», le tendió el dinero a Aurora. «Por si acaso». «Darío, no hace falta». «Tómalo», repitió en un tono que no admitía objeciones. «Y recuerda que pase lo que pase, no estás sola. Tienes una familia. Siempre». A Aurora se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó y abrazó con fuerza a su hermano, apretando la cara contra su áspera camisa, que olía a tabaco y aceite de máquina. «Llamaré a Santiago y a Mateo», dijo Darío, acariciando la espalda de su hermana. «Tienen que saber lo que está pasando. Solo pídeles que no se involucren». Aurora se apartó y se secó las lágrimas. «Sobre todo a Santiago, ya sabes lo fogoso que es». «Lo sé», sonrió Darío con descontento. «Pero tienen derecho a saberlo, somos familia». Mientras Aurora se alejaba de su hermano, sintió el corazón un poco más ligero. No porque el problema se hubiera resuelto, al contrario, ahora parecía aún más real y aterrador. Pero el peso de la soledad que había estado pesando sobre ella durante los últimos meses había retrocedido un poco. Pasara lo que pasara, sabía que Darío, Santiago y Mateo estarían a su lado. De regreso a casa, Aurora decidió tomar otro camino, uno que pasaba por la entrada norte de la ciudad. No sabía por qué lo hacía, si quería asegurarse de que los rumores eran ciertos, o si solo estaba retrasando su regreso a la casa vacía. El día se acercaba al atardecer. El sol seguía brillando con fuerza, pero no tan despiadadamente como al mediodía. Altas palmeras y arbustos floridos crecían a lo largo del camino, llenando el aire de una dulce fragancia. En otro momento, Aurora se habría detenido a admirar la belleza, pero ahora sus pensamientos estaban ocupados en algo totalmente distinto. El extremo norte del Carmen era más acomodado que el resto del barrio. Allí vivían las pocas personas que habían conseguido enriquecerse, los propietarios de grandes fincas y algunos funcionarios que viajaban desde la capital. Las casas estaban bastante separadas unas de otras, rodeadas de cuidados jardines y altas vallas. Aurora caminó despacio, escrutando cada estructura. ¿Cuál de esas casas podría haber pertenecido a aquella mujer?
¿Y cuántas veces había estado Ramiro allí? De repente, se detuvo. Justo al lado de la carretera, oculta tras un seto de bugambillas, había una casita blanca con contraventanas turquesa. Parecía más nueva y mejor cuidada que los edificios vecinos. Y delante de la casa, había aparcada una moto que se parecía mucho a la de Juan Ortiz, el amigo de Ramiro con el que solía salir del trabajo. Aurora sintió que se le aceleraba el pulso. Sin darse cuenta de lo que hacía, caminó lentamente hacia la casa, intentando seguir las sombras de los árboles. Al acercarse, vio que se trataba de la moto de Juan, con el característico arañazo en el depósito de gasolina y la funda de cuero casera en el asiento. El seto ocultaba a Aurora de la vista desde la casa, pero a través de los huecos entre las ramas, pudo ver un pequeño porche con sillas de mimbre y una mesa sobre la que había una botella de vino y 2 copas. Una de las copas estaba casi vacía. Aurora se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería marcharse inmediatamente. Se sentía estúpida e incómoda, espiando de aquella manera. La otra parte de ella quería desesperadamente saber más. Si Juan estaba aquí, ¿significaba eso que Ramiro también estaba en esta casa? ¿O está dentro? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta al abrirse. Aurora se apretó contra el seto, casi sin aliento. Una mujer, la misma que había ido a la tienda, salió al porche. Estaba aún más atractiva con una bata casera de seda color marfil y el pelo descuidadamente recogido en un moño. Juan la siguió, abotonándose la camisa mientras caminaba. ¿Estás segura de que vendrá esta noche?, preguntó Juan, tomando asiento en uno de los sillones y terminando el vino de su copa. Por supuesto, sonrió la mujer, y Aurora percibió algo depredador en su sonrisa. Nunca falta a nuestras reuniones de los martes. ¿Y su mujer no sospecha nada? Sospecha, pero no está segura, rió la mujer. Tendrías que haber visto su cara cuando entré en su tienda. Pobrecita, parecía tan perdida, hasta me dio un poco de pena. Juan también se rió, y Aurora sintió que todo su interior se apretaba de humillación y rabia. Estaban hablando de ella, discutiendo sobre ella como si fuera una patética perdedora. ¿Y el collar?, preguntó Juan, sirviéndose más vino. ¿Seguro que merece la pena? Oh, confía en mí. La mujer se pasó la mano por el cuello, donde debería haber colgado el llavero, pero ahora no estaba allí. Ramiro dice que es una esmeralda auténtica, la reliquia familiar de su mujer. Vale una fortuna. ¿Y de verdad te la va a robar? Ya lo ha prometido, sonrió de nuevo la mujer. Dijo que me la daría por mi cumpleaños, dentro de 15 días. Aurora sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Ramiro no solo la engañaba, sino que planeaba robarle su único bien preciado, el recuerdo de su madre, para dárselo a su amante. Era tan horrible, tan increíble, que parecía casi irreal. Se tambaleó hacia atrás, sin importarle ya el silencio. Las ramas le arañaron las manos y la cara, pero no se dio cuenta. Solo cuando estuvo a una distancia segura de la casa, Aurora se permitió respirar hondo. Estaba temblando y tenía la boca seca. Durante todo el camino de vuelta a la casa caminó como en una niebla, arrastrando los pies mecánicamente y sin fijarse en nada de lo que la rodeaba. Por su mente solo pasaban 2 pensamientos. Me ha traicionado y quiere robar el collar de mamá. En casa, lo primero que hizo Aurora fue correr hacia la cómoda, donde guardaba la caja del collar. Allí estaba. La esmeralda brillaba tenuemente en la penumbra del dormitorio. Aurora la cogió con cuidado entre las manos, como si temiera que la joya pudiera desaparecer con un simple roce. Recordó el día en que su madre le había regalado el collar. Fue una semana antes de morir. La mujer, agotada por la enfermedad, apenas podía ya levantarse de la cama, pero insistió en que Aurora recuperara el collar del escondite bajo el entarimado donde lo guardaba. «Es lo único que queda de mi madre, tu abuela», dijo entonces. «Y lo heredó de su madre. Dicen que perteneció a una noble familia española, pero se lo llevó uno de nuestros antepasados durante la Guerra de la Independencia». Aurora recordó con qué cuidado su madre le había abrochado la cadena al cuello. «Nunca te separes de ella, hija», susurró. «Mientras esté contigo, el recuerdo de nuestros antepasados seguirá vivo, y yo también seguiré viva en él». Desde entonces, Aurora solo había llevado el collar unas pocas veces. En el funeral de su madre, en su propia boda, en el bautizo de su sobrino. Demasiado valioso para llevarlo todos los días, demasiado significativo para venderlo incluso en los tiempos más difíciles.
y ahora Ramiro planeaba robarlo para su amante. Aurora volvió a meter el collar en la caja, pero esta vez no lo escondió en la cómoda. En su lugar, metió la caja en el bolsillo de una vieja chaqueta que colgaba del armario, el último lugar donde Ramiro miraría. Luego se tumbó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Acusar sin rodeos a su marido de engaño y robo? ¿Irse en silencio, llevándose el collar y lo poco que poseía? ¿O esperar, observar y elegir un momento más apropiado para actuar? Las cavilaciones de Aurora se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta principal abriéndose. Se sobresaltó y se secó rápidamente las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado a derramar. ¿Aurora? La voz de Ramiro sonaba inusualmente alegre. ¿Estás en casa? Sí. Se levantó y salió al salón, esforzándose porque su voz sonara normal. Volví hace un rato. Ramiro estaba en la puerta con una pequeña bolsa de papel en la mano. Parecía extrañamente emocionado, casi feliz. He traído la cena, levantó la bolsa. Hoy gané un poco más de lo normal y pensé que podíamos permitirnos unas pequeñas vacaciones. Aurora le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que había aprendido hoy, después de la conversación que había escuchado, ¿Ramiro llega a casa con la cena que había comprado y finge que todo es normal? ¿Qué pasa?, le preguntó Ramiro al ver la expresión de su cara. Estás raro. Solo cansada. Aurora se obligó a sonreír. He estado pensando en muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Ramiro se dirigió a la cocina y empezó a sacar comida de la bolsa. Pollo frito, arroz, ensalada. Comida del pequeño restaurante de la plaza donde a veces cenaban en ocasiones especiales. Sobre nosotros, Aurora observó sus movimientos, la seguridad y la calma con que se mantenía. Ningún signo de culpa o preocupación. Sobre nuestro matrimonio. Ramiro se quedó inmóvil un segundo. Luego siguió colocando los platos. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Su voz sonaba tensa, pero aún despreocupada. Que se está desmoronando, dijo Aurora sin rodeos. Y parece que soy la única a la que le importa. Ramiro respiró hondo y se volvió hacia ella. Mira, sé que últimamente no he sido el mejor marido. Trabajo mucho, no paso mucho tiempo en casa. Pero todo es por nosotros, ¿sabes? Quiero que tengamos un futuro mejor. ¿Qué tipo de futuro, Ramiro? Aurora lo miró directamente a los ojos, buscándoles cualquier atisbo de verdad. ¿Ese en el que vuelves a casa borracho después de las reuniones con tus amigos? ¿O en el que no hablamos durante semanas? Intento arreglar las cosas. Se acercó a ella y le cogió las manos. Sus palmas eran cálidas y ásperas, las manos de un trabajador, fuertes y fiables. Antes el contacto de esas manos la había tranquilizado. Ahora, sin embargo, Aurora apenas se contuvo para no retroceder. De verdad lo intento. Esta cena es solo el principio. He ahorrado algo de dinero. ¿Podríamos ir a algún sitio los dos solos? ¿A Bogotá o incluso a la costa, como solíamos hacer? Aurora le miró atentamente. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Realmente quería arreglar su relación? ¿O solo era una estratagema para que bajara la guardia antes de robarle el collar? ¿De dónde sacaste el dinero para el viaje?, preguntó ella. Creía que habías dicho que apenas llegábamos a fin de mes. Ramiro parecía avergonzado. Cogí turnos extra. Trabajos a tiempo parcial. No quería molestarte hasta estar seguro de que no era en vano. Podrías habérmelo dicho sin más. Aurora le soltó las manos con suavidad. Siempre hemos compartido todo, lo bueno y lo malo. Lo sé. Parecía culpable. Casi sincero. Lo siento. Vamos a cenar, ¿vale? La comida se está enfriando. Se sentaron a la mesa y Ramiro empezó a poner comida en los platos. Toda la cena transcurrió en un ambiente extraño y tenso. Ramiro intentaba bromear, hablaba de trabajo, de los planes para construir un nuevo tejado sobre el porche, como si nada. Aurora mantenía la conversación, sonriendo en los lugares adecuados, haciendo preguntas. Desde fuera podían parecer un matrimonio normal y corriente disfrutando de una rara tarde libre. Pero por dentro, Aurora solo sentía vacío y dolor. Cada sonrisa de Ramiro, cada caricia suya parecían ahora falsas. Lo veía con otros ojos, no como un marido querido, sino como un hombre capaz de traicionar y robar. Después de cenar, Ramiro sugirió que vieran una vieja película en la televisión, una comedia romántica que les había encantado en los primeros años de su matrimonio.
Aurora aceptó, aunque solo quería una cosa: estar sola y pensar en todo lo que había aprendido hoy. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá destartalado, pero era como si hubiera pasado un abismo entre ellos. Ramiro le puso la mano en el hombro, como había hecho cientos de veces antes, pero ahora el gesto hizo que Aurora quisiera apartarse. Se contuvo, obligándose a mantener una apariencia de normalidad. Cuando terminó la película, Ramiro se estiró y bostezó. «Mañana tengo que madrugar», dijo levantándose del sofá. «¿Te vas a la cama?» «Un poco más tarde», contestó Aurora. «Quiero ver las noticias». Ramiro asintió y se inclinó para besarle la mejilla. Sus labios apenas rozaron su piel, pero Aurora se sintió como si la hubieran golpeado. «Buenas noches», dijo él, dirigiéndose al dormitorio. «Buenas noches», replicó ella, encendiendo el telediario que no tenía ninguna intención de ver. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras Ramiro, Aurora apagó el televisor y se dirigió a la cocina a oscuras. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió, tratando de tragar el nudo que tenía en la garganta. Luego salió tranquilamente al porche. El aire de la noche era cálido y húmedo, lleno de sonidos. El canto de los grillos, el ladrido lejano de los perros, la música del bar de la plaza. Aurora se sentó en los escalones de la veranda y se rodeó las rodillas con los brazos. ¿Qué hacer? Una parte de ella quería hacer las maletas inmediatamente e ir a ver a su hermano, contárselo todo, dejar que Darío se ocupara de Ramiro a su manera. La otra parte, la más racional, se dio cuenta de que eso no resolvería todos sus problemas. Si se marchaba ahora, Ramiro podría intentar localizarla, colarse en casa de Darío cuando no hubiera nadie y robarle el collar de todos modos. No, tenía que ser más lista, esperar, seguir fingiendo que no sospecha nada, y luego pillarle con las manos en la masa cuando intente robar el collar o cuando vaya a ver a su amante. Aurora no supo cuánto tiempo permaneció sentada así, sumida en pesados pensamientos. Finalmente, sintiéndose helada por el frío de la noche, regresó a la casa y caminó en silencio hasta el dormitorio. Ramiro ya dormía, con la respiración uniforme y profunda. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la tenue luz de una farola a través de un hueco entre las cortinas, su rostro le parecía tan familiar y querido. Era difícil creer que tras aquellas facciones se escondiera un hombre capaz de traicionar. Aurora se tumbó en su lado de la cama, intentando no hacer ruido. Sabía que no podría dormir. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza, demasiado dolor. Pero tenía que fingir que dormía, fingir que todo era normal, fingir que no sabía nada de los planes de su marido. Mirando al techo, Aurora pensó en cómo había cambiado su vida en un día. Por la mañana, solo había tenido vagas sospechas y solo podía esperar estar equivocada. Ahora sabía la verdad con certeza, y esa verdad había destrozado su corazón en 1000 pedazos. En los días siguientes, Aurora vivió como en una niebla. Iba a trabajar, hablaba con los clientes, preparaba la comida, mantenía una apariencia de normalidad. Pero en su interior, todo estaba muerto. Ramiro no pareció notar el cambio en ella. Continuó con sus intentos de arreglar las relaciones. Le llevaba flores a casa, le proponía ir al cine, le hablaba de planes de futuro. Todo esto le parecía ahora a Aurora una burla cruel. Vigilaba atentamente cada uno de sus movimientos. Recordaba cuándo se iba y cuándo venía, con quién se reunía. El martes, el día que la mujer había mencionado como el habitual de sus encuentros con Ramiro, había resultado ser, en efecto, un día en el que su marido había llegado especialmente tarde, regresando a casa pasada la medianoche con olor a alcohol y perfume ajeno. Aurora comprobaba la caja del collar cada mañana y cada noche, aunque sabía que estaba a salvo en el bolsillo de una vieja chaqueta. Esperaba, vigilaba, se preparaba. El sábado por la mañana, mientras Ramiro se duchaba, Aurora comprobó rápidamente el teléfono móvil que tenía sobre la mesa. Encontró el número en su lista de contactos. Aparecía simplemente como K, sin apellido. No había nada comprometedor en los mensajes, solo frases cortas como «llegaré a las 8» o «llegaré tarde al trabajo». Ramiro era bastante cuidadoso. Pasaron otros 15 días, días insoportables, interminablemente largos, en los que Aurora seguía observando a su marido, recogiendo información como un buscador avaro recoge granos de oro. La conversación que había escuchado en casa de su ama no se le iba de la cabeza. Se acercaba el cumpleaños de la mujer, y con él el momento en que Ramiro iba a robar el collar de su madre. Martes tras martes,
y cada vez el escenario se repetía. Ramiro volvía tarde, oliendo a perfume de mujer y a vino barato. Intentaba no hacer ruido, se duchaba en silencio y se acostaba junto a Aurora, creyendo que dormía. Pero hacía tiempo que el sueño la había abandonado. Las noches las pasaba con los ojos abiertos, escuchando la respiración de su marido dormido y pensando en cómo habían salido las cosas. Ahora el collar siempre estaba con ella, en el pequeño bolso de tela que llevaba bajo la ropa. Aurora ya no confiaba en ningún escondite de la casa. Después de su turno, solía dar una vuelta por el piso, comprobando si alguien había rebuscado entre sus cosas, si habían movido cajones y cajas de su sitio. Ramiro no parecía notar estos cambios. Se comportaba casi como antes, un poco distante, pero educado, a veces incluso amable. De no ser por las llamadas de los martes, los regresos tardíos y la constante sensación de mentira que flotaba en el aire, uno podría haber pensado que la conversación había sido un sueño o una alucinación. El último martes de julio, Aurora volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Doña Consuelo le había pedido que contara la mercancía y había tardado más de lo que pensaba. Cuando se acercó a la casa, el sol estaba a punto de ponerse. Incluso desde lejos, Aurora se fijó en las luces de las ventanas. Ramiro estaba en casa. Aquello la sorprendió. Todos los martes de las últimas 3 semanas había llegado bien pasada la medianoche, o incluso más cerca de la mañana, diciendo que trabajaba hasta tarde o que había salido a beber con los amigos. Hoy era martes, pero estaba en casa. Al abrir la puerta, Aurora sintió el olor a comida recién hecha. Sobre la mesa había 2 platos, una botella de vino e incluso una vela. ¿Aurora? Ramiro salió de la cocina, limpiándose las manos en un paño de cocina. «¿Ya has vuelto?», empezaba a preocuparme. «Tuve que quedarme hasta tarde en la tienda», contestó ella, quitándose con cuidado el chal de lana, regalo de Darío de las pasadas Navidades. «¿Qué es esto?» «La cena», sonrió Ramiro. «He hecho tu plato favorito. ¿Recuerdas cuando lo comimos en el restaurante por nuestro aniversario de boda?» Aurora hizo memoria. Había sido hacía 3 años, en su 7º aniversario, el último que habían celebrado de verdad. Ramiro la había llevado a un restaurante caro de una ciudad vecina y habían comido pescado frito con salsa verde. El sabor había sido tan divino que Aurora le había pedido la receta al cocinero, pero nunca había intentado hacerla. Demasiado complicado, demasiados ingredientes exóticos. «Pensé en darte una sorpresa», continuó Ramiro cuando ella no respondió. Hacía tanto tiempo que no pasábamos tiempo juntos. Aurora miró la mesa puesta, a Ramiro con su sonrisa, y no entendía qué pasaba. En 15 días de vigilancia, se había asegurado de que su marido se reuniera con su amante todos los martes. ¿Por qué hoy era diferente? «No estás en el trabajo», dijo lentamente. «Y no con amigos». La sonrisa de Ramiro se tensó un poco. «Me he tomado la noche libre. Quería pasar la tarde contigo. ¿Es algo malo?» «No». Aurora se obligó a sonreír. «Claro que no lo es, solo que es inesperado. A veces es bueno romper la rutina». Ramiro se acercó y la abrazó. «Olvidémonos de todo y disfrutemos de la cena, ¿vale?» Aurora sintió sus brazos alrededor de su cintura, su olor, tan familiar, el olor a cemento, a sudor y a la colonia barata que ella misma le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Antes, ese olor la había tranquilizado, significaba hogar y seguridad. Ahora solo le causaba dolor. «Voy a darme una ducha», se separó suavemente. «Ha sido un día muy largo». «Por supuesto», asintió Ramiro. «Mientras tanto, terminaré de cenar». En el cuarto de baño, Aurora permaneció largo rato bajo los chorros de agua, intentando quitarse no solo el polvo de un largo día de trabajo, sino también el peso de la sospecha. Algo no iba bien. Ramiro nunca faltaba a las reuniones de los martes con su ama. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué había decidido de repente preparar la cena de su aniversario? Aurora se puso el traje de casa y volvió a la mesa. Ramiro ya había servido vino en copas y encendido una vela. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por aquella llama parpadeante, parecía más joven, casi como el joven del que ella se había enamorado hacía 15 años. «Por nosotros», Ramiro levantó su copa. «Por lo que ha sido y por lo que será». Aurora bebió en silencio, mirando a su marido por encima de la copa. El vino estaba agrio, pero no le prestó atención. Todos sus sentidos estaban puestos en Ramiro, en cada gesto,
en cada sonrisa, en cada palabra. «Pareces cansada», comentó él, dejándole la comida. «¿Un día duro?» «Lo de siempre», se encogió de hombros Aurora. «¿Y tú?» «Lo de siempre». Ramiro cortó un trozo de pescado y se lo llevó a la boca. No tan bueno como el del restaurante, pero creo que no está mal para ser la primera vez. Aurora probó el plato. El pescado estaba realmente sabroso. La salsa era ácida, con una ligera acidez de lima y el picante de la guindilla. Pero la comida se le atascaba en la garganta, como si cada bocado estuviera empapado de mentiras. ¿No tienes hambre?, le preguntó Ramiro, dándose cuenta de que apenas comía. «Solo cansada». Aurora sorbió más vino. «Háblame de tu día. Te has tomado el día libre, ¿no?» «Sí», sonrió Ramiro. «Dormí hasta las 10 y luego fui al mercado a comprar. Allí conocí a tu hermano, Mateo». «¿Mateo?» Aurora se puso tensa. El menor de los hermanos era el más irascible. Si Darío le había contado las sospechas de Aurora. «¿Y cómo es?» «Un poco raro», frunció el ceño Ramiro. «Me miró como si quisiera pegarme». «¿Os habéis peleado?» «No», Aurora negó con la cabeza. «Quizá tenía sus propios problemas». «Puede ser». Ramiro se encogió de hombros. «De todos modos, después del mercado, me puse a limpiar la casa y a cocinar. Quería que todo estuviera perfecto para cuando llegaras». La conversación continuó, sobre nada y sobre todo al mismo tiempo. Ramiro contaba anécdotas divertidas de la obra, le preguntaba por su trabajo, recordaba incidentes de su pasado juntos. Aurora mantenía la conversación, sonriendo, pero en su interior seguía recelosa. Algo en el comportamiento de su marido le parecía falso, demasiado fingido. Después de cenar, Ramiro insistió en que descansara mientras él recogía la mesa. Aurora no discutió. El cansancio le estaba pasando factura. Se tumbó en el destartalado sofá del salón y cerró los ojos. La cabeza le pesaba y sentía los párpados llenos de plomo. Tal vez todo aquello fuera una larga pesadilla. Quizá despertaría y Ramiro volvería a ser el marido cariñoso de antes. «No te duermas aquí», la voz de Ramiro la sacó de su medio sueño. «Vamos al dormitorio, se hace tarde». Aurora dejó que la ayudara a levantarse y a caminar hacia el dormitorio. Se sentía extrañamente débil, quizá por el vino, quizá por el cansancio y la constante tensión emocional de las últimas semanas. En el dormitorio, Ramiro la ayudó a tumbarse y la cubrió con una manta como si fuera una niña. Luego se inclinó hacia ella y le besó suavemente la frente. «Duerme», le susurró. «Volveré pronto. Estoy terminando de fregar los platos». Aurora cerró los ojos, pero no se durmió. Con los párpados caídos, vio a Ramiro salir del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Una extraña inquietud la mantenía despierta. Aquella noche, la inesperada atención de su marido, su ternura, todo era demasiado sospechoso. Escuchó los ruidos de la casa. En lugar del sonido del agua y el tintineo de los platos, había otros sonidos procedentes de la cocina. Pasos cautelosos, el crujido de cajones al abrirse, el susurro de cosas al moverse. Ramiro buscaba algo. Una repentina corazonada asaltó a Aurora. El martes era el día para conocer a su ama. La cena, para bajar la guardia. Y ahora, mientras ella supuestamente dormía, él buscaba el collar. Casi saltó de la cama, dispuesta a correr al salón y acusar a su marido de robo. Pero algo la contuvo. Si se delataba ahora, nunca sabría toda la verdad. Nunca le vería entregar su reliquia a su amante. No sería capaz de juntar todos los hilos de la traición en un ovillo y arrojárselo a la cara. Aurora se obligó a quedarse quieta, controlando su respiración para que pareciera que dormía profundamente. A través de la rendija entre sus pestañas, vio cómo Ramiro volvía silenciosamente al dormitorio y empezaba a examinar la cómoda donde guardaba el collar. Vio su decepción cuando la caja resultó estar vacía. Luego pasó al armario, revisando su ropa, tanteando sus bolsillos, comprobando todos los posibles escondites. Los minutos sumaron un cuarto de hora, luego media hora. Ramiro se puso cada vez más nervioso y menos cauteloso. Ya no intentaba ocultar el ruido, aparentemente seguro de que su mujer dormía profundamente. Por fin su búsqueda tuvo éxito. En el bolsillo de una vieja chaqueta, que Aurora había guardado a propósito para poner a prueba sus sospechas, Ramiro encontró una cajita. De pie, de espaldas a la cama, la abrió
E incluso en la penumbra de la habitación, Aurora vio el brillo de una esmeralda. Ramiro silbó suavemente mientras miraba el collar. Luego se lo guardó rápidamente en el bolsillo del pantalón y se volvió hacia la cama. Aurora apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos por completo. «¿Aurora?», la llamó suavemente. «¿Estás dormida?». Ella no contestó, continuando respirando uniformemente. Ramiro permaneció de pie unos segundos más, y luego salió silenciosamente del dormitorio. Un momento después, Aurora oyó un portazo. Solo entonces se permitió abrir los ojos. Ramiro se había ido, con su collar, con su amante. El dolor y la rabia la invadieron con tal fuerza que por un momento no pudo moverse. Entonces, como lanzada por un resorte invisible, Aurora saltó de la cama. El mareo estuvo a punto de hacerla perder el equilibrio, pero se aferró al cabecero de la cama. ¿Habría puesto Ramiro algo en el vino? ¿O en la comida? ¿Algo para mantenerla profundamente dormida y que no se diera cuenta de que había desaparecido? Venciendo su debilidad, Aurora se puso rápidamente los vaqueros y el jersey, y encontró sus zapatos con los pies. Mirando por la ventana, vio alejarse la figura de su marido, que caminaba deprisa, casi corriendo, hacia el extremo norte de la ciudad. No había tiempo para reflexionar. Cogió su bolso y se echó el chal sobre los hombros. Aurora salió corriendo de casa. El aire de la noche era fresco, refrescante después del sofoco del dormitorio. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor, y vio a Ramiro doblando la esquina de la calle principal. Intentando mantenerse en la sombra y no acercarse demasiado, Aurora siguió a su marido. Las calles de El Carmen, normalmente tan familiares, parecían extrañas y hostiles por la noche. Las escasas farolas proyectaban una luz amarillenta que creaba sombras extrañas. De algunas casas salían sonidos de televisores, llantos de niños, música. La vida nocturna habitual de una pequeña ciudad. Ramiro caminó deprisa, sin mirar atrás. Su camino llevaba directamente a donde Aurora pensaba, a una casa blanca con contraventanas turquesa en el extremo norte de la ciudad. Al acercarse a la casa, Aurora aminoró el paso. Desde allí pudo ver que había luces encendidas en las ventanas y varias personas sentadas en sillas de mimbre en el porche. Entre ellas reconoció a la misma mujer que había acudido a la tienda. Se acercó con cautela, escondiéndose tras el mismo seto de la última vez. A través de los huecos entre las ramas de las bugambillas, Aurora pudo ver el porche y parte del salón por la ventana abierta. Le llegaron los sonidos de la alegría. Risas, tintineo de copas, música. Había botellas de vino sobre la mesa, platos de comida, una tarta con velas, una fiesta de cumpleaños. El mismo día para el que Ramiro había prometido regalarle el collar. Ramiro subió los escalones de la veranda y su llegada fue recibida con vítores. Aurora vio a una mujer, la señora de la casa y obviamente la celebrante, levantarse a su encuentro, sonriendo ampliamente. Llevaba un vestido negro ajustado y el pelo recogido con un elaborado peinado. Se la veía hermosa, bien peinada, segura de sí misma, todo lo contrario de la cansada Aurora vestida con ropas raídas. «¡Ramiro!», la voz de la mujer llegó con facilidad al escondite de Aurora. «¿Has venido? Empezaba a pensar que no cumplirías tu promesa». «¿Te he fallado alguna vez, Camila?», respondió Ramiro, abrazando a la mujer y besándola en los labios, larga y apasionadamente, sin ningún pudor delante de los demás invitados. Aurora sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Se quedó de pie, incapaz de apartar la vista de aquella escena, de su marido en brazos de otra mujer. Lo sabía, estaba segura, pero verlo con sus propios ojos era insoportablemente doloroso. «¿Y mi regalo?», Camila preguntó caprichosamente cuando el beso terminó. «Prometiste un regalo especial, ¿no?». «Por supuesto», sonrió Ramiro y sacó una cajita de su bolsillo. «Feliz cumpleaños, preciosa». Camila tomó la caja y la abrió. Incluso desde la distancia, Aurora pudo ver el brillo de la esmeralda a la luz de las lámparas. La mujer jadeó con entusiasmo. «Es precioso y cara debe de ser», pasó el dedo por la piedra. «¿Es una esmeralda de verdad?». «Verdadera», asintió Ramiro. «Una reliquia familiar, pasó de generación en generación». «Y ahora es mía», sonrió Camila con suficiencia, poniéndose el collar. La esmeralda descansaba en el hueco entre sus clavículas, como si estuviera hecha para ella. «¿Cómo te las has arreglado para conseguirla? ¿No se dará cuenta tu mujer de qué falta?». «No lo notará»,
sonrió Ramiro. Puse somníferos en el vino. Dormirá toda la mañana, y mañana diré que perdió el collar ella misma, o que olvidó dónde lo puso. Últimamente está muy despistada. Camila y los otros invitados rieron. Aurora sintió cada sonido de su risa cortarla como una cuchilla afilada. Se reían de ella, de su credulidad, de su dolor. ¿Y si no se lo cree?, preguntó uno de los invitados, sentado de espaldas a Aurora. ¿Qué puede hacer? Ramiro se encogió de hombros. No tiene ninguna prueba. Además, pronto me libraré de ella. En cuanto venda la casa y cobre el dinero del seguro por el accidente de obra. Una nueva carcajada. Aurora se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Ramiro no solo la había engañado, no solo le había robado la reliquia familiar, planeaba deshacerse de ella. ¿Matarla? No recordaba haber salido de su escondite. No recordaba haber subido los escalones hasta el porche. Solo despertó cuando estaba de pie frente a Ramiro y Camila, mirando su propio collar alrededor del cuello del desconocido. ¿Aurora? Ramiro se puso blanco al ver a su mujer. ¿Qué estás? ¿Cómo has? Para eso era todo este espectáculo. La voz de Aurora sonó sorprendentemente tranquila. Cena a la luz de las velas, hablar del futuro, besarse, para que no me diera cuenta de que me habías robado el collar, el único recuerdo de mi madre. Se hizo el silencio en la terraza. Los invitados se quedaron inmóviles con las copas en las manos, pasando la mirada de Aurora a Ramiro y viceversa. Camila se cubrió instintivamente el collar con la mano. Se suponía que estabas durmiendo, dijo finalmente Ramiro. Me metí. Somníferos he oído, le interrumpió Aurora. Lo he oído todo, Ramiro. Lo de los somníferos, lo de tus planes para librarte de mí, lo del seguro, todo. ¿Estabas escuchando a escondidas? La ira empezó a desplazar la sorpresa del rostro de Ramiro. ¿Espiándome? ¿Cómo si no iba a saber la verdad? Aurora dio un paso adelante. Me mentiste durante meses. Me engañaste, robaste mis cosas, planeaste... ¿Qué? ¿Matarme? No seas ridículo. Ramiro intentó fingir indignación, pero Aurora vio miedo en sus ojos. Nadie iba a matarte, solo quería irme, empezar una nueva vida. Con mi collar, Aurora se volvió hacia Camila. Quítatelo, inmediatamente. Camila no se movió de su asiento, solo apretó más fuerte la esmeralda en su puño. Ramiro me la dio, declaró con arrogancia. Ahora es mía. Es el collar de mi madre. Aurora sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Nunca fue suyo para dárselo a nadie. Lo siento, querida, sonrió Camila, y había tanto veneno en esa sonrisa que Aurora sintió físicamente su amargura. Pero Ramiro me pertenece ahora, y todo lo que es suyo también es mío. Ramiro, Aurora se volvió hacia su marido. Dile que se quite el collar. Ahora. Ramiro permaneció en silencio, cambiando la mirada de su mujer a su amante. Aurora vio aquel forcejeo, aquella vacilación. Incluso ahora, sorprendido con las manos en la masa, robando y engañando, no podía decidirse. Ramiro, repitió ella con más firmeza. Este collar es todo lo que me queda de mi madre. ¿Sabes lo mucho que significa para mí? Lo sé, respondió él finalmente. Y por eso es apropiado para un regalo especial. Las palabras golpearon a Aurora como una bofetada. 10 años de matrimonio, 10 años juntos, alegrías y penas compartidas. Y así, sin más, lo traicionaba todo. Tú, monstruo, susurró ella. Soy un hombre que quiere ser feliz, replicó Ramiro bruscamente. ¿No me lo merezco? Después de todos los años que he pasado en la pobreza, después de todas las humillaciones, después de todo, ¿no tengo derecho a una vida mejor? ¿A costa mía? Aurora sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. ¿A costa de traicionar al hombre que te amó? ¿Amó? Ramiro rió con amargura. Tú no me amabas, Aurora. Amabas la idea de familia, de hogar, de estabilidad. Yo era un complemento conveniente para ti. Eso no es verdad. Sí es verdad. Ramiro alzó la voz. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería? ¿Cuándo te interesaste por mis sueños, por mis deseos? Estabas tan ocupado con tu tienda, tus hermanos, tus problemas, que ni siquiera te diste cuenta de que desaparecí de tu vida. Sí me di cuenta, dijo Aurora en voz baja.
He estado intentando hablar contigo, de entender lo que pasaba, pero me apartaste. Porque era demasiado tarde. Ramiro dio un paso hacia ella. Conocí a Camila. Ella me mostró cómo podía ser la vida, brillante, apasionada, sin el eterno miedo al mañana. Porque tiene dinero. Aurora miró a su marido con desprecio por primera vez. Cambiaste nuestro matrimonio por su dinero. No solo por dinero, intervino Camila levantándose de la silla. También por juventud, belleza, pasión, todo lo que tú no podías darle. Y todo lo que le diste fue ilusión. Aurora fulminó a la mujer con la mirada. Un envoltorio de colores brillantes, sin sustancia. Cuando se te acabe el dinero, o cuando encuentres un nuevo amante, él se quedará sin nada. Basta. Ramiro se interpuso entre ellos. Aurora, será mejor que te vayas. Aquí no tienes nada que hacer. La casa de Darío estaba en las afueras, rodeada por una alta valla y densos matorrales de plataneras. Incluso a esas horas de la noche, una tenue luz ardía en la única ventana que daba a la calle. Cuando Aurora se acercó a la puerta, un perro ladró en el porche. Un viejo Doberman llamado Fidel, el fiel protector de la casa de Darío. Aurora golpeó 3 veces el picaporte con un tiento que solo conocían los miembros de la familia. Los ladridos cesaron al instante, y unos segundos después oyó los pesados pasos de su hermano. La cadena del portillo tintineó, y el rostro severo de Darío apareció en la abertura, medio oculto por la sombra. ¿Aurora? Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de su hermana. ¿Qué ha pasado? Estaba de pie ante él, mojada por la lluvia de la noche, con el pelo revuelto, llevando un chal echado a toda prisa y un rastro de lágrimas en la cara. Darío abrió rápidamente la puerta y dejó entrar a su hermana, sosteniéndola por el codo. Robó el collar de mamá. La voz de Aurora sonaba extrañamente distante, como si estuviera hablando de otra persona. Se lo dio a su amante. Darío se puso rígido y apretó con más fuerza la mano que tenía sobre el codo de su hermana. «Entra», fue todo lo que dijo, haciéndola entrar en la casa. El interior era cálido y olía a café recién hecho y a cigarrillos. La cocina, que hacía las veces de sala de estar de Darío, solo estaba iluminada por una lámpara de mesa que proyectaba una luz amarillenta sobre una mesa repleta de papeles y herramientas. En un rincón de la habitación había una vieja máquina de coser que había pertenecido a su madre. Darío la guardaba como recuerdo, aunque nunca la había utilizado. Sentando a Aurora a la mesa, Darío le sirvió una taza de café cargado y le añadió un poco de ron de una botella polvorienta que había sacado del armario. «Bebe», deslizó la taza hacia su hermana. «Y cuéntamelo todo en orden». Aurora agarró la copa con ambas manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus dedos helados. El alcohol le quemó la garganta, pero le alivió un poco. La niebla de su cabeza se despejó un poco. «Puso somníferos en mi vino», empezó a decir, ordenando sus ideas. Pensó que tenía el sueño pesado, así que buscó el collar por toda la casa. Darío se sentó frente a ella, con el rostro impenetrable, solo la papada paseándose bajo su piel morena, delatando su tensión interior. Me hice el dormido y le vi encontrar la caja y coger el collar. Luego le seguí hasta la casa de esa mujer. «Nombre», espetó Darío secamente. «¿Cómo se llamaba?» «Camila Ortega», Aurora dijo el nombre en voz alta por primera vez, y le supo amargo. Se mudó hace poco a la ciudad. Compró una casa en las afueras del norte. Darío asintió brevemente, como confirmando una información que ya sabía. Continúa. Aurora contó todo. Cómo había seguido a Ramiro hasta la casa de Camila. Cómo había oído una conversación sobre planes para deshacerse de ella. Cómo había salido de su escondite y exigido que le devolviera el collar. Cuando llegó al punto en que Ramiro se puso abiertamente del lado de su amante al negarse a devolver la reliquia, los ojos de Darío se oscurecieron de ira. «¿Y después qué?», preguntó cuando Aurora se quedó callada. Entonces, tomó un sorbo de café, tratando de controlar el temblor de su voz. Entonces uno de los invitados dijo que yo no pertenecía aquí. Ramiro me cogió de la mano e intentó sacarme a la fuerza. Me resistí y me empujó. Me caí del porche. Darío se levantó bruscamente, apretando los puños. La silla que tenía a la espalda se volcó con estrépito. «¿Te golpeó?» «No me pegó exactamente, solo empujó. Pero lo bastante fuerte.
Aurora mostró las abrasiones de las palmas de las manos y la manga rasgada del jersey. Camila se rió. Y los demás invitados también. Darío se acercó en silencio al viejo teléfono que colgaba de la pared y marcó un número. Después de unos pitidos, contestaron al otro lado. «Santiago, soy yo. Ven enseguida». Su voz era gélida y tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. «Sí, ya pasó. Ramiro...» «Sí. Coge a Mateo de camino. Y lo que puedas necesitar». La última frase sonaba ominosa. Aurora sabía que significaba arma en su código familiar. «Darío, no quiero que...» «Cállate», la cortó su hermano. «Este hombre no solo te engañó y robó una reliquia familiar, levantó la mano contra ti y planeó... ¿Qué? ¿Matarte por el dinero del seguro? ¿Y crees que vamos a dejar que lo haga?» Aurora bajó la cabeza. Una parte de ella, la parte racional y educada, quería objetar, decir que había formas legítimas de resolver el problema. Pero la otra parte, la profunda y feroz, ansiaba justicia, venganza por la humillación. Darío volvió a sentarse frente a su hermana y le cogió las manos. Tenía las palmas ásperas por el duro trabajo, pero su tacto era inesperadamente suave. «Eres mi hermana pequeña», dijo en voz baja, «la única hermana. ¿Recuerdas lo que me dijo mi padre antes de morir?» Aurora lo recordó. Mi padre se estaba muriendo de un cáncer de pulmón, con una lentitud agonizante. En sus últimos días, había llamado a Darío y había hablado con él a solas durante mucho tiempo. Más tarde, su hermano solo le había dicho una frase de aquella conversación. «Protege a tu hermana a toda costa». «No voy a matarle», dijo Darío como si le leyera el pensamiento. «Pero haré que se arrepienta de lo que hizo, y recuperar lo que pertenece a nuestra familia». Aurora asintió en silencio. Ya no podía resistirse al curso de los acontecimientos. Demasiado cansada, demasiado devastada por la traición de su marido. Darío se levantó y sacó una toalla limpia y algo de ropa del armario. «Ve al baño, Aseat», le dijo. «Santiago y Mateo no tardarán en llegar». Aurora se duchó, lavándose no solo la suciedad y el agua de lluvia, sino también el horror de la noche. El agua estaba tibia, calmante. Por un momento pensó que todo había sido un mal sueño, que despertaría en su propia cama junto a su amado esposo. Pero le dolían las abrasiones de las palmas de las manos que le recordaban la realidad de lo ocurrido, de cómo el marido en el que confiaba la había traicionado de la forma más despreciable. Cuando Aurora regresó a la cocina, los tres hermanos ya estaban sentados allí. Santiago, alto y enjuto, con las cejas permanentemente juntas, lo que le hacía parecer un toro enfurecido, y Mateo, el más joven, pero el más duro, con los brazos cubiertos de tatuajes que se había hecho en el ejército. Los hermanos se levantaron cuando ella entró. En la mesa frente a ellos yacían el viejo rifle de caza de Darío, la pistola que perteneció a Santiago y el cuchillo militar de Mateo. «Hermanita», Mateo se acercó y la abrazó con fuerza. «Vamos a arreglar esto». Santiago no estaba dispuesto a mostrar ninguna ternura. Se limitó a asentir a Aurora y se volvió hacia Darío. «¿Cuál es el plan?», preguntó. Darío se sentó en la cabecera de la mesa, haciendo un gesto para que los demás se sentaran también. «Primero vamos a casa de esta mujer», dijo. «Aurora dice que hay compañía allí reunida, celebrando un cumpleaños. Muchos se habrán dispersado para entonces, pero Ramiro probablemente se quedará». Santiago asintió, con el rostro concentrado. «Entramos, cogemos a Ramiro y lo sacamos de allí», continuó Darío. «Sin acciones innecesarias, sin ruido, solo lleváoslo a él y al collar». «¿Y si se resiste?», preguntó Mateo, jugando con su cuchillo. «Entonces usaremos la fuerza», Darío miró a Aurora. «Pero solo la necesaria, no somos asesinos». «¿Y esta mujer, Camila?», preguntó Santiago. «¿Qué pasa con ella?» «Nosotros no tocamos mujeres», dijo Darío con firmeza. «Jamás. Pero tomamos el collar de todos modos. Pertenece a nuestra familia». Los hermanos discutieron los detalles. ¿Quién esperaría fuera? ¿Quién entraría en la casa? ¿Qué hacer si había otros hombres? Darío insistió en que Aurora se quedara en su casa, pero ella se negó en redondo. «Es mi marido y mi collar», dijo con firmeza. «Debo estar allí». Tras una breve discusión, los hermanos cedieron, pero con la condición de que Aurora se quedara y no interfiriera pasara lo que pasara. Salieron de casa hacia medianoche. La lluvia había cesado, pero las calles estaban mojadas y el aire era húmedo y pesado.
Santiago llegó en su vieja camioneta, y los 5 apenas cabían en la cabina. Aurora se sentó entre Darío y Mateo en el asiento trasero, sintiéndose extrañamente protegida entre los dos hermanos, como si hubiera regresado a su infancia, cuando ellos la habían protegido de toda adversidad. La camioneta circuló lentamente por las calles desiertas del Carmen. A esas horas la ciudad parecía haberse apagado. Ni un alma en las calles, solo unas escasas farolas iluminaban la calzada, y de unos pocos bares llegaba música apagada. Cuando llegaron a las afueras del norte de la ciudad, Santiago apagó el motor y desconectó los faros. Caminaron los últimos 200 metros, intentando permanecer a la sombra de los árboles. La casa de Camila aún brillaba con las luces, pero había muchos menos coches delante que cuando Aurora había llegado hacía unas horas. La fiesta parecía estar llegando a su fin. ¿Cuántos puede haber?, preguntó Mateo en voz baja, mirando alrededor de la casa. Cuando yo estuve, unas 10 personas, contestó Aurora. Pero muchos ya se habrán ido. Darío asintió y se volvió hacia sus hermanos. Santiago y yo iremos por la entrada principal. Mateo, usted proporciona la retirada y asegúrese de que nadie interfiera. Aurora se queda aquí hasta que llamemos. ¿Y si la policía está allí?, Santiago preguntó. Entonces nos retiramos y decidimos de otra manera, respondió Darío. Pero dudo que llamen a la policía. Esa Camila no siempre hace borrón y cuenta nueva, por lo visto. Los hermanos volvieron a comprobar sus armas. Darío solo llevaba un cuchillo, que ocultaba tras el cinturón. Santiago prefería los nudillos de latón, un tosco artefacto de metal que dejaba terribles cicatrices. Mateo se quedó con la pistola, para asegurar la retirada, como dijo Darío. Recuerden, no queremos asesinatos. Darío miró a cada uno de los hermanos. Solo para recuperar lo que es nuestro, y para dar una lección. Santiago y Mateo asintieron. Con una última mirada a su hermana, Darío hizo una señal y los hermanos se dirigieron hacia la casa. Aurora se quedó sola a la sombra de los árboles, observando cómo las 3 siluetas cruzaban en silencio el descampado frente a la casa. Su corazón latía tan fuerte que el sonido parecía resonar por todo el barrio. Rezó para que todo acabara pronto y sin sangre. Darío y Santiago subieron a la veranda. Mateo permaneció al pie de la escalera, oculto a la sombra de un gran arbusto en flor. Aurora vio a Darío llamar a la puerta, con calma, con confianza, como un visitante normal. La puerta se abrió y Camila apareció en el umbral, con el mismo vestido negro, pero despeinada. Estaba claro que no esperaba ver a 2 hombres extraños e intentó cerrar la puerta, pero Darío ya había puesto el pie en el umbral. Aurora no pudo oír lo que le dijo, pero Camila palideció de repente y dio un paso atrás, dejando entrar a los hermanos. La puerta se cerró tras ellos. Aurora se esforzó por mirar a través de las ventanas, tratando de ver lo que pasaba dentro. Podía ver sombras moviéndose, pero no podía distinguir los detalles. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. De repente el grito de un hombre, lleno de dolor y miedo, atravesó el silencio de la noche. Luego otro. Aurora se estremeció al reconocer la voz de Ramiro. Se oyó el ruido de cristales al romperse y algo pesado cayó. La puerta de la casa se abrió de golpe y Ramiro salió dando tumbos al porche, huyendo de Darío y Santiago que lo perseguían. Tenía la cara ensangrentada y la camisa rota. Se giró y extendió las manos en un gesto defensivo. Por favor, su voz, llegando a Aurora, temblaba. Os lo explicaré todo, es un malentendido. Santiago respondió con un puñetazo, rápido y certero, justo en el estómago. Ramiro se dobló por la mitad, tragando aire con la boca. Darío lo agarró por el pelo y le torció la cabeza, obligándolo a mirarlo a los ojos. ¿Dónde está el collar?, preguntó en voz alta. Ramiro murmuró algo, señalando hacia la casa. Darío asintió a Santiago y éste volvió a entrar rápidamente. Salió unos segundos después, con una caja familiar en la mano. La encontré en el dormitorio, dijo mientras se acercaba a Darío. Esta mujer dijo que lo devolvería todo, que solo nos dejara marchar. Darío asintió e hizo una señal a Mateo. El hombre se puso al instante a su lado, sujetando los brazos de Ramiro para que no pudiera resistirse. Juntos lo sacaron de la veranda y lo arrastraron por el patio, lejos de la casa. Aurora se quedó allí, sin poder moverse. La escena parecía sacada de una película, irreal, ajena, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Los hermanos arrastraron a Ramiro hasta un árbol en el límite de la propiedad
donde no podían ser vistos desde la casa. Allí, Darío lo empujó contra el tronco, obligándolo a arrodillarse. ¡Darío! Aurora recobró por fin el sentido y corrió hacia sus hermanos. ¿Qué estáis haciendo? Lo que hay que hacer, respondió Darío sin volverse. No te acerques, hermana. Ramiro, que había estado arrodillado, levantó la cabeza y vio a Aurora. El miedo se leía en sus ojos. «Aurora, ayúdame», suplicó. «¡Me matarán!». «Mereces morir por lo que has hecho», dijo Darío con frialdad, sacando un cuchillo de detrás de su cinturón. «Por traicionar a mi hermana, por robar una reliquia, por planear deshacerte de mi mujer por una amante y dinero». «No era mi intención, lo juro». Todo el cuerpo de Ramiro temblaba. «Fue todo ella, Camila. Ella me obligó. Dijo que si no traía el collar, le contaría a todo el pueblo sobre nuestra relación». «¿Y decidiste robarle a tu mujer?». Darío acercó la hoja del cuchillo a la garganta de Ramiro. «¿Robar algo que no te pertenecía?». «Estoy confundido, no pensaba con claridad», gritó Ramiro, las lágrimas mezclándose con la sangre de su cara. «Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo». «¿Arreglarlo?», intervino Santiago de pie a su lado. «¿Cómo vas a arreglar el plan de matar a nuestra hermana?». «Nunca haría eso». Ramiro negó con la cabeza. «Lo juro por todos los santos. Eran solo palabras, tontas fantasías. Yo quería a Aurora, siempre la he querido». «Mentira». Darío apretó la hoja contra la piel de Ramiro, y un fino hilillo de sangre corrió por el cuello del hombre. «Todo lo que dices es mentira, igual que tu vida con mi hermana». Aurora contempló la escena, sintiéndose extrañamente entumecida. Una parte de ella quería intervenir, detener a sus hermanos, evitar la violencia. Pero la otra parte, la que había soportado la humillación y la traición, quería que Ramiro sufriera como ella. «Aurora». Ramiro volvió hacia ella su rostro manchado de lágrimas. «Perdóname, he sido un tonto, perdí la cabeza por esa mujer, cedí a la tentación, pero nunca dejé de quererte. Por favor, dile a tus hermanos que me dejen ir. Dame la oportunidad de enmendarme». Aurora permaneció en silencio, mirando al hombre que una vez había considerado el amor de su vida. Ahora le parecía patético y ajeno. «Devuélveme el collar», dijo finalmente, volviéndose hacia Santiago. Su hermano le tendió una caja. Aurora la abrió y vio el brillo familiar de una esmeralda. Sintió un leve alivio. Al menos había salvado esa parte de su herencia. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó Mateo, sujetando fuertemente a Ramiro por los hombros. «Tú decides, hermana. Estás en tu derecho». Aurora miró a su marido. 10 años juntos y así acababa todo. En el fondo, sabía que nunca podría perdonar su traición. Pero, ¿lo quería muerto? «Déjalo ir», dijo finalmente. «Pero antes, Ramiro, quiero que hagas una promesa. Jura por tu vida que no volverás a acercarte a mí ni a nuestra casa, que cogerás tus cosas y desaparecerás de la ciudad, para siempre». Ramiro asintió desesperado. «Lo juro, por todo lo que es sagrado para mí. Me iré inmediatamente, hoy mismo». Darío miró a su hermana buscando la confirmación de su decisión. Aurora asintió. «Que se vaya», repitió. «Pero hazle saber que si rompe su promesa, si alguna vez intenta ponerse en contacto conmigo o volver, lo encontrarás. Y entonces no habrá una segunda oportunidad». Darío apartó lentamente el cuchillo de la garganta de Ramiro. «Ya has oído a mi hermana», dijo. «Esta es tu única oportunidad. Úsala sabiamente». Mateo aflojó su agarre, permitiendo que Ramiro se pusiera en pie. Se tambaleó, sujetándose la garganta donde un fino rasguño del cuchillo la había dejado. «¿Puedo irme?», preguntó inseguro. «Vete», respondió Darío. «Y reza para que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse». Ramiro, sin esperar una segunda invitación, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, tan rápido como se lo permitían sus heridas, hacia el centro de la ciudad. No miró atrás ni una sola vez. Aurora lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. 10 años de matrimonio se desvanecieron como el humo. Sueños de familia, de hijos, de una vejez tranquila juntos, todo destrozado por un acto de traición. «Vamos a casa, hermanita». Mateo le cogió la mano con suavidad. Se acabó, pero Aurora sabía que no había terminado. Era el comienzo de una nueva vida, sin Ramiro, sin ilusiones, sin fe ciega en la gente.
Un comienzo que asustaba y atraía al mismo tiempo. Vamos, agarró con más fuerza la caja del collar y dejó que sus hermanos la llevaran lejos de la casa de Camila, lejos de su pasado, hacia un futuro desconocido. La casa de Darío estaba en silencio. Los hermanos estaban sentados en la cocina, bebiendo café y ron y hablando en voz baja para no despertar a Aurora, que finalmente había caído en un sueño intranquilo en la pequeña habitación de invitados. Darío estaba sentado a la cabecera de la mesa, pensativo, dando vueltas a una caja de collares entre las manos. Santiago fumaba en silencio, echando el humo por la ventana abierta. Mateo daba golpecitos nerviosos con los dedos sobre la mesa, lanzando miradas preocupadas en dirección a la habitación de su hermana. ¿Crees que realmente se va a ir?, preguntó finalmente Mateo. Se irá, asintió Darío. No tiene elección. Si se queda, todo el pueblo se enterará de cómo intentó robar a su propia mujer. Y eso es algo que no perdonan en el Carmen. ¿Qué pasará con Aurora? Santiago apagó el cigarrillo en el cenicero. 10 años de matrimonio no son ninguna broma. Va a ser duro para ella. Lo pasará, convino Darío. Pero ella es fuerte. Siempre lo ha sido. Y no está sola. Nos tiene a nosotros. Los hermanos guardaron silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Amanecía un nuevo día, que traía consigo nuevas oportunidades y nuevos retos. En la pequeña habitación, Aurora yacía con los ojos abiertos, escuchando las voces apagadas de sus hermanos. El sueño no llegaba, a pesar de su agotamiento. Imágenes de la noche anterior pasaron por su mente. La cara de Ramiro contorsionada por el miedo, el brillo de la esmeralda en el cuello de Camila, el cuchillo en la garganta de su marido. No sintió ni triunfo ni alivio al recuperar el collar. Solo vacío y fatiga. Y una extraña sensación de libertad, dolorosa, inesperada, aterradora. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿El divorcio, la soledad, las miradas críticas de sus vecinos? ¿O una nueva vida, nuevas oportunidades, la posibilidad de empezar de nuevo? Aurora no sabía las respuestas. Ahora mismo solo agradecía el silencio de esta habitación, las fuertes paredes de la casa de su hermano, la sensación de seguridad.